todos, mi nombre es Wendy Zavala y hoy voy a hablarles sobre una figura importante en la literatura española, Dámaso Alonso. A lo largo de esta exposición, nosotros exploraremos su vida, sus principales obras y el impacto que ha tenido en el mundo de las letras. Espero que disfrutemos y podamos aprender más sobre este talentoso autor y su contribución a la literatura. Dámaso Alonso nació en Madrid el 22 de octubre de 1898. Su vida provino de una familia de buena solidez económica. Su padre fue Dámaso Alonso y su madre Petra Fernández de las Redondas Díaz. ¿Quién fue Dámaso Alonso? Es una figura central en la literatura española del siglo XX. Además, podemos ver que fue un lingüista, poeta, profesor, crítico, literario y filólogo español, miembro de la generación del 27. Ha sido reconocido por sus trabajos en el campo de la estadística sobre el lenguaje. Podemos ver su formación. En 1898 comienza sus estudios en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. En el año de 1920 participa en actividades culturales y académicas, vinculándose a la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, promoviendo la cultura y la educación en España. En el año de 1930 publica su primer libro de poesía, Poemas Árticos, que muestra su estilo innovador y su sensibilidad poética. En el año de 1940 publica Hijos de la Ira, una obra fundamental que refleja una visión pesimista tras la Guerra Civil Española, consolidando su reputación como poeta de gran profundidad emocional. En la década de 1950 se convierte en profesor de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de la Biblioteca Nacional, influyendo en la política cultural del país. En el año de 1962 es un galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes, reconocimiento a su contribución a la cultura española. Del año de 1970 al año de 1980, podemos ver que continúa su labor como crítico literario y ensayista, publicando obras y artículos que analizan tanto autores clásicos como modernos, promoviendo la renovación y valoración de la literatura española. En el año de 1990, fallece en Madrid el 25 de mayo, dejando un legado importante a la poesía y crítica literaria española. Algo importante desde mi punto de vista, Dámaso Alonso fue una figura fundamental en la cultura española del siglo XX. Su labor como profesor, director de la Biblioteca Nacional y poeta refleja su gran compromiso con el desarrollo intelectual y la cultura de su país. La década de 1950, como podemos observar, fue especialmente importante en su carrera, ya que desde esas posiciones pudo influir en la formación de nuevas generaciones y la conservación del patrimonio cultural español. Además, sus publicaciones de 1930 marcaron un antes y un después en la literatura, mostrando su talento y profundidad como creador y crítico. En definitiva, Dámaso Alonso no solo dejó una huella en la literatura, sino que también contribuyó a fortalecer la identidad cultural de España en momentos cruciales de su historia. A continuación, les voy a dar un breve resumen sobre cuáles fueron sus principales obras. Primeramente tenemos la poesía. En 1921 inició su poesía con su obra Poemas Puros de la Ciudad.
Podemos ver que en el año de 1935 él realizó un ensayo crítico, Análisis de la poesía española, mostrando su interés crítico. Hablaremos sobre lo que es poesía. Su estilo combina el modernismo con tendencias vanguardistas y un profundo pesimismo existencial. Es conocido por su obra Hijos de la Ira en el año de 1944, un libro que refleja la angustia, la desesperanza y la crisis espiritual tras la Guerra Civil Española. La poesía de Alonso se caracteriza por su intensidad emocional, uso del verbo libre y un lenguaje simbólico profundo. En el año de 1950 podemos observar que él hizo poesía española. Significa que la obra contribuyó significativamente a la poesía en la lengua española y que su estilo y técnica forman parte del corpus de la poesía española moderna. Seguidamente podemos observar que también realizó ensayos de métodos y límites estilísticos. Es un tipo de análisis crítico o académico que estudia los recursos técnicos, las formas, las técnicas e innovaciones que Alonso empleó en su poesía, los métodos y también los obstáculos, restricciones o características inherentes a su estilo y contexto que marcan sus límites. En el año de 1955, Damaso realiza la poesía, que significa profunda reflexión sobre el conflicto entre lo humano y lo divino, hombre y Dios. En el año de 1962, Damaso Alonso publica su obra titulada Góngora, que es un estudio crítico y una reflexión sobre la figura y la obra del poeta barroco Luis de Góngora. Este trabajo forma parte de su labor como crítico literario y ensayista, en la que profundiza en uno de los autores más complejos y emblemáticos de la literatura española. El libro busca analizar en profundidad la poesía de Góngora, resaltando su estilo, sus recursos técnicos, su influencia en la literatura española y su importancia en la historia de la lengua y la cultura. Alonso intenta ofrecer una interpretación moderna y rigurosa del poeta, destacando tanto sus logros formales como su impacto cultural. Además, podemos mencionar que Damaso Alonso hizo diversos ensayos y estudios críticos en el año de 1970 y 1980. Continúa analizando autores clásicos y modernos, consolidando su labor crítica. Además, podemos mencionar crítica literaria. Damaso Alonso fue un destacado crítico y ensayista cuya labor enriqueció la literatura española al valorar tantos autores clásicos como contemporáneos. Su psicología y un interés en la innovación formal, lo que aportó nuevas perspectivas y contribuyó a la renovación de la crítica literaria en su tiempo. Un dato importante que puedo mencionar, Damaso estuvo casado con María del Carmen García y la pareja tuvo varios hijos. Cabe mencionar que Damaso Alonso recibió numerosos premios. Entre ellos está la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el año de 1981. El otro premio que recibió fue el Premio Nacional de Literatura en el año de 1956. Su influencia en la literatura española es profunda, tanto por su obra poética como por su labor académica y crítica. Podría mencionar, en conclusión, Damaso Alonso nos enseña la importancia de la pasión por la lengua y la cultura española, así como el valor de la creatividad y el compromiso intelectual.
A través de su vida, sus principales obras y su influencia en el mundo de las letras, podemos entender cómo su talento y dedicación contribuyeron a enriquecer la literatura española moderna. Alonso nos deja un legado que sigue inspirando a escritores, críticos y lectores, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la profundidad del pensamiento y en la belleza de la expresión. Su obra y su impacto continúan siendo un ejemplo de la importancia de valorar y preservar nuestra cultura y nuestro idioma. Muchísimas gracias por su atención.